Salió de la oficina del Bayern maldiciéndose por haber firmado el contrato en el que acababa de poner su nombre. El Bayern fichó a Toni Kroos cuando solo tenía 17 años. Era claramente talentoso, pero no conseguía los minutos que quería. Así que Kroos pidió salir cedido, y en solo una temporada en el Bayer Leverkusen, el joven Toni Kroos empezó a destrozar la Bundesliga. Se convirtió en uno de sus jugadores más importantes y se ganó un lugar en el equipo de la temporada de la Bundesliga. El Bayern lo hizo regresar inmediatamente y le ofreció un nuevo contrato. Pero durante la firma, los dirigentes del Bayern hicieron comentarios muy irrespetuosos. El presidente literalmente dijo: increíble, realmente conseguiste un contrato. Se comportaban como si alguien los hubiera obligado a hacerlo. Kroos salió de aquella oficina arrepintiéndose de cada gota de tinta que había dejado sobre aquel papel, pero no se quejó. Se puso sus Adidas Adipure 11 Pro y empezó a hacer de las suyas. Bundesliga, Champions League, triplete, trofeo tras trofeo. Así que cuando llegó el momento de regresar a aquella misma oficina para negociar otro contrato, Kroos probablemente pensó: seguramente ahora ya lo entienden. Simplemente pidió el salario que creía merecer. El Bayern se negó, y esta vez el mensaje fue aún peor. Básicamente le dijeron: no eres de clase mundial. Kroos respondió: está bien, y se marchó. De hecho, ya había encontrado su próximo club, el Manchester United. Todo avanzaba hacia el traspaso. Entonces, el United despidió a David Moyes, el entrenador que lo quería. Traspaso cancelado. Probablemente el Bayern pensó que Kroos ya no tenía a dónde ir y que finalmente aceptaría su oferta. Entonces, llegó el Mundial. El peor momento posible. Kroos fue a Brasil y empezó a manejar el centro del campo de Alemania como si tuviera el mando de una consola. Entonces llegó Brasil. 2 goles, una asistencia, 7-1. Alemania terminó ganando el Mundial. Y solo 4 días después de levantar el trofeo, ¿adivina dónde estaba Toni Kroos? En el Santiago Bernabéu. Solo unas 8000 personas asistieron a su presentación. Nada espectacular. Ninguna bienvenida multitudinaria para una superestrella. Simplemente Kroos entrando tranquilamente en Madrid. Algo que encajaba perfectamente con el monstruo que acababan de fichar. Porque durante la siguiente década, este hombre se convirtió en uno de los mejores centrocampistas del planeta. Y lo más gracioso, no paraba de enfrentarse al Bayern. Los eliminó de la Champions League y luego volvió a hacerlo. Y mientras el Bayern alguna vez había cuestionado si era un jugador de clase mundial, Kroos ganó tranquilamente otras 5 Champions League después de dejarlos. Y hacía todo esto usando prácticamente el mismo modelo de botas durante más de una década. Adidas dejó de fabricarlas. A Kroos no le importó. Tenía su propio suministro. Él mismo las limpiaba y hacía que las modificaran exactamente como quería. Y su personalidad era exactamente igual que su fútbol. Tranquila, sencilla y casi imposible de alterar. Si alguna vez lo ves perder los estribos, créeme, es que el árbitro cometió un error catastrófico. Toda su carrera estuvo tan controlada que solo fue expulsado una vez. E incluso aquella expulsión llegó por 2 tarjetas amarillas. Pero lejos del fútbol, Kroos tenía otra prioridad: su familia. Gastaba mucho dinero en vuelos privados simplemente para llegar a casa lo antes posible después de los partidos. Porque si conseguía regresar antes de la mañana, sus hijos se despertarían y encontrarían a su padre en casa. Luego, en 2024, con solo 34 años, Kroos sorprendió a todo el mundo. Anunció que se retiraba. Y por supuesto, el último partido de su club fue una final de la Champions League. Porque al parecer, Toni Kroos no sabe tener finales normales. Sacó el córner que terminó en el gol de Carvajal para abrir el marcador. El Madrid ganó y Kroos se marchó con su 6º título de Champions League.